título de la palabra es Mi percepción o la palabra del Señor, ¿no? Mi percepción y su palabra que escojo, ¿no? Tiene que ver con lo que estamos predicando, está en relación a lo que estamos predicando estos días. Percepción, según la Real Academia, es acción y efecto de percibir. Sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales, conocimiento, idea. Miren, todos vivimos alimentándonos de los 5 sentidos. ¿Saben los 5 sentidos o no? ¿Sí? ¿Me los pueden decir? El oído, el tacto, ya tenemos 2, 3, el olfato, el gusto, son gustos. Es decir, es las herramientas que tiene el cuerpo para percibir lo que nos envuelve en toda su dimensión. Si hay algo que no se puede percibir con los 5 sentidos, pues no lo percibimos. Ahí encontraríamos, por ejemplo, que para percibir las cosas espirituales tendríamos que desarrollar el sentido espiritual. Tendríamos que acercarnos al Señor y pedirle. Bien, ahora, hablando de los 5 sentidos, nos proporcionan la sensación para que nosotros tomemos una respuesta rápida, automática a lo que vemos. Si, por ejemplo, yo tengo la sensación de frío, me abrigo, ¿no? Si tengo la sensación de calor, pues me refresco. Bien, ahora en muchas ocasiones esto no tiene que ser así. Es decir, no tiene que haber una respuesta rápida, sino que esa sensación recibida a través de mis sentidos las tengo que analizar, tengo que reflexionar, las tengo que interpretar, ¿no? Buscarle qué sentido tienen, comprender su verdadera dimensión para no cometer errores. Y es ahí donde la mayoría de personas cometen errores. No piensan. Tratan el frío y el calor como si todo fuera así. Pero, por ejemplo, ante un problema, ante un enfado o ante una enfermedad, ¿qué reacción tengo? Tengo que gestionarla. Ahí no puedo ir por sensaciones, porque si no me equivoco y puedo dañar y me puedo equivocar. Por eso también definimos percepción como esa acción de recibir ese mensaje a través de mis sentidos, de interpretar lo que recibo y de comprender las señales que vienen, que me quieren decir. Y yo vamos a dividir en 3 etapas esto, pero muy rápido, simplemente para poder entrar ya en lo que realmente quiero predicar. Lo primero, recibo, detecto, son esos estímulos, lo que me da sensaciones en mi sentido y en mi inteligencia, ¿verdad? No todo es frío y calor, por ejemplo, tristeza, ansiedad, cansancio, espeso, ¿no? Son sensaciones que yo puedo recibir. Bien, yo no lo construyo, no me lo invento, lo recibo. Ahora, puede que no sea real, simplemente que yo lo recibo. Por eso ahí yo presto mucha atención. Esta sería la segunda parte, prestar atención, organizar esos estímulos, reflexionar y determino qué importancia tienen. ¿Cuántas veces alguien se sienta oscuro, cansado, ofuscado y hace un día reluciente? Entonces yo tengo que reflexionar si realmente vale la pena. Y luego interpretar qué me pasa, qué significa esto. Ahí tengo mi experiencia. La persona, por ejemplo, que padece, por ejemplo, depresiones, pues se da cuenta que puede ser simplemente una crisis, un desánimo, o simplemente qué interés tengo en esto. Personas que se enfadan muy rápido, odian, y qué interés tengo, qué estoy protegiendo, ¿no? Y en base a esto vamos a poner un ejemplo en el profeta Isaías. Está en Isaías 49, versículos del 1 al 4. Y vamos a poder poner estas etapas en esta historia. Isaías 49, versículos 1 y 4. Dice así: Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Pero yo respondí:
pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Amén. Si luego la quieren volver a leer tranquilamente, pues es todo un pasaje. Simplemente yo lo voy a desgranar un poquito. Lo primero que nos habla es de sensaciones. Vamos a hablar de sensaciones, ¿verdad? El profeta Isaías percibe, ¿no?, a través de lo que vive, de lo que ve, de lo que entiende, de lo que sabe, que su trabajo es inútil. ¿Por qué? Porque el pueblo al cual él ha sido enviado ni va a cambiar, ni quiere escuchar, y que no hay manera de que se fíen de él. Viene un desastre que Dios no quiere evitar y él no sabe cómo impedirlo. Estas son las sensaciones que él recibe y producen una respuesta automática en Isaías, como produciría en cada uno de nosotros. Mi trabajo es inútil. ¿Qué sentido tiene seguir adelante con mi propósito? ¿Por qué tanto esfuerzo perdido? Si esto no tiene remedio, ¿qué puedo hacer yo más? ¿Qué más puedo hacer, Señor? Para que él pueda llegar a pensar esto, vamos a ver algunos de los inputs que él recibe, que él tiene esta sensación. Están en su mente y en su corazón. Lo que él recibe del pueblo y que le llega a pensar que él es un inútil, que no sirve, que no vale la pena, es lo primero, es que el pueblo siempre decía que conocía a Dios, pero en realidad vivían como si no. Isaías 1:3, mira que dice Isaías 1:3. En esta versión me gusta, me la encuentro divertida. Dice, hasta un buey, podría haber dicho, hasta un burro, conoce a su dueño. Un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Está diciendo que el pueblo que él tiene que convencer es peor que un burro, torpe. Incluso el burro se da cuenta de a quién tiene que ser fiel, de dónde no se tiene que equivocar, qué línea no tiene que traspasar. Pero el pueblo de Dios, llamado pueblo de Dios, se ve que vive a su aire. Dice que adora a Dios, pero todos sus actos son contrarios. Dice que cree en la palabra, pero todos sus días va en dirección al revés. Claro, esto lo recibe Isaías. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Bien. Otra cosa que recibe Isaías. Dicen que confían en Dios, pero en realidad no confían en Dios porque temen cualquier cosa. Isaías 8, 11, 12. Dice el Señor, Isaías 8, 11, 12, dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. ¿Verdad? Esto es lo que percibe Isaías. Incluso Dios le advierte, no te contagies de esto. Este pueblo que me adora, este pueblo que dice que me pertenece, este pueblo que dice que yo soy el Dios Todopoderoso, cuando enfrenta una pequeña dificultad, cuando enfrenta una pequeña enfermedad, cuando tiene un pequeño problema, por pequeño, diminuto, insignificante que sea, se rinden a ello, se rinden a su poder y cambian su comportamiento y de cómo me creen y me adoran. Saben, el día a día del pueblo de Dios se basaba en escuchar cualquier cosa. Cualquier cosa era peor y más poderosa que Dios. Menos mal que en nosotros no pasa, ¿verdad? Adoraban al Dios Todopoderoso, pero un simple dolor de cabeza hacía perder todo. Agrandaban las mentiras y menospreciaban a Dios. Hacían grandes los problemas y empequeñecían a Dios. Pero más cosas, tercera cosa que recibía Isaías para llegar a pensar que era inútil seguir trabajando. Cambiaban el valor de Dios por cualquier otra cosa. Mirad, Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Isaías 5, 20 y 21 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Esto nos es muy conocido. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo.
Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Wow. ¿Qué le puedes decir a una persona que está en oscuras, pero cree que está en luz? ¿Qué le puedes decir a una persona que se está muriendo, pero piensa que está en la plenitud de la vida? ¿Qué le puedes decir a una persona que no sabe nada cuando piensa que lo sabe todo? ¿Saben? Son personas que viven en dolor, en aflicción. Se han desgastado físicamente, mentalmente, a través de la angustia y esa preocupación enfermiza por todo. Y esa preocupación enfermiza los llevó a culpar a Dios de todo lo que vivían. Para que alguien pueda llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, tiene que culpar a Dios de todo lo que vive. Se le llama rebeldía emocional. Y se producía como raíz en su corazón. Llegan a decir: Dios es malo, el mundo es bueno. Hoy lo estaba escuchando en la radio, me entristecía, pero a la verdad es lo que nos envuelve, y uno llega a pensar: ¿vale la pena, Señor? En el Día de la Mujer se reían de la Biblia. Gente enfermiza, preocupada por su seguridad, por su desigualdad. Son inputs que Isaías recibía, son inputs que usted y yo podemos recibir. Eso cala en el corazón, claro que cala en el corazón. Y genera una sensación de fracaso y genera una sensación de frustración. Por eso es necesario reflexionar. No está de moda reflexionar, pero vale la pena. Si yo no lo hago, eso va a producir una respuesta automática de desánimo en mí. El desánimo lleva a la depresión. La depresión te enferma. He gastado mis fuerzas para nada. Ahora, si yo esto lo cribo a través de mi reflexión, si yo eso lo cribo a través del conocimiento que tengo de la palabra de Dios, si yo eso lo cribo a través de la lógica, de la inteligencia, de tener fe en Jesucristo, las cosas cambian. Lo primero que Isaías se da cuenta, después de ver todo esto, cualquiera tiraríamos la toalla, pero él dice: ¿saben? El pueblo es el correcto. No me he equivocado de pueblo. Esto es inútil, Señor. ¿Me habré equivocado de pueblo? Señor, ¿te has equivocado tú de pueblo? No. El pueblo en el que yo estoy tiene propósito, tiene promesa y tiene identidad en Dios. No me he equivocado de pueblo. Algo está mal, pero yo no me he equivocado de pueblo. Puede que uno pueda percibir eso y pueda pensar que está con la gente equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el trabajo equivocado, con la asociación equivocada. Y eso explicaría muchas cosas para una respuesta automática. Eso legitimaría equivocarnos. Pero si yo reviso quién soy, si yo reviso lo vivido, voy a reafirmarme que el lugar donde Dios me ha puesto es el mejor lugar. Segunda cosa que Isaías se da cuenta: que su llamado tampoco está equivocado, es correcto. Porque claro, si el pueblo es el correcto, mi llamado a predicar a este pueblo también es correcto. Y esto es fundamental, entender bien la palabra del Señor, entender bien esa relación con Él. Por encima de las dificultades, por encima de las mentiras, por encima de un contexto que pueda parecer equivocado. Isaías había sido llamado a este ministerio. Desde antes de nacer lo hemos leído. Y el plan de Dios nunca se forjó desde las sombras, ni nunca se forjó desde las obras. Nunca fue improvisado. Isaías estaba predicando al pueblo como resultado de una acción pensada, diseñada por Dios, poderosa y no cambiable. Esto es algo que usted y yo tenemos que aprender.
cuando hablamos de que hemos sido llamados por Dios. Él no está improvisando, no se está quedando las sobras de nada. Hace mucho tiempo, antes de que fundara el mundo, ya estábamos en su corazón, ya estaba planeando. Por eso, si hacemos memoria, como Isaías podía hacer memoria, ¿verdad?, iba a ver la mano poderosa de Dios en todo momento. Cómo lo cubría, cómo lo protegía, cómo lo desviaba de algún mal, cómo le evitaba un obstáculo, para que su propósito, para que su misión siguiera adelante, para que su vida siguiera adelante. Si usted es capaz de reflexionar y pensar en los momentos más importantes de su vida, usted va a ver la mano de Dios ahí dirigiendo. Tercera cosa que Isaías se da cuenta: me ha capacitado. Y si me ha capacitado es para algo. Porque él veía que él podía percibir cosas que los demás no podían percibir. Que su corazón estaba preparado para entender y creer cosas que los demás no podían. O si no, ¿de dónde venían esas palabras, como dice, afiladas? Afiladas porque podían llegar a alumbrar cualquier duda, podían contrarrestar cualquier opinión, podían vencer cualquier argumento que proviniera de la oscuridad. ¿De dónde venía su capacidad para abrir las mentes, para confrontar a los ciegos, para detener a los duros de corazón? Simplemente es Dios que está capacitando para que esa palabra filosa, como dice él, fuera una flecha en la aljaba de Dios. ¿Saben lo que son las aljabas? La aljaba es, ¿se acuerdan? En la antigüedad tenía esa bolsita aquí atrás, agarraban la flecha de aquí, la aljaba es la bolsita. Entonces Dios agarraba de su aljaba, agarraba a Isaías y daba en el blanco. De la misma forma nosotros estamos en la aljaba de Dios. Y en algún momento Dios te agarra, te apunta y te lanza y da en el blanco en todo momento. Por eso Isaías sabía que pasara lo que pasara, viera lo que viera, él iba a ser el siervo de Dios que iba a traer la gloria, la salvación al pueblo. Y tercera cosa que decimos de todo esto, como tercer acto, ¿no?, la respuesta. Hemos visto la sensación, hemos visto la reflexión y ahora vamos a ver la respuesta. Esa respuesta viene dada por la interpretación que yo doy a las cosas, lo que yo creo. Lo que yo creo. Por eso el pueblo que decía ser de Dios actuaba distinto, porque actuaba según lo que él creía y no creía en Dios. Lo decía, pero no era así. Ahora, Isaías, después de percibir todo esto, después de reflexionar, después de comparar la respuesta de su corazón, está para seguir adelante. Él no va a abandonar, él va a seguir siendo el guía para el pueblo. Ahora su respuesta, si se fijan, ya no está basada en una sensación, no está basada en una percepción, sino está trabajada, ordenada y rendida a Dios, puesta en orden de importancia. ¿Qué es más importante? ¿Mi orgullo? ¿Mi sentido del ridículo? ¿Mi autoestima? ¿O la misión por la cual Dios me ha llamado? Y lo pone en orden. ¿Y saben lo que pone en primer lugar? A Dios. Y esto trae sanidad y lo convierte en una persona fiel que permanece y vence y llega hasta el final. Y conocemos a Pablo, y conocemos a Moisés, y conocemos a Josué. No fueron vencidos. ¿Por qué? Porque ordenaron. No es que no tuvieran dudas, no es que no tuvieran malas sensaciones o percepciones equivocadas, es que ordenaron, reflexionaron bajo la palabra, bajo el llamado, y decidieron poner a Dios lo primero. Ya no sé cómo predicar esto, iglesia. Claro que veía cosas que no le gustaban. Pero él determinó esa acción. ¿Y saben cuál fue esa acción? Lo primero, dejar todo en manos de Dios. ¿Está bien? Señor, yo veo esto. Pero entiendo, entiendo que tú me has llamado, que es el pueblo correcto, que me has capacitado,
Por eso yo no me voy, por eso lo voy a rendir en tus manos. No voy a esconder la cabeza, voy a seguir hacia adelante hasta que las cosas tomen la apariencia que tienen que tener. Voy a confiar en ti, Señor. Porque si Isaías confió en Dios cuando lo llamó, en su primer amor, miren, vamos a leerlo, Isaías 6:8, rápidamente. Solo es un versículo, pero es muy interesante. No dice nada, pero dice todo. Esto fue al inicio. Todavía Isaías era un inmaduro, no tenía experiencia, pero él se lanzó. Dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y miren qué dice Isaías. Se levanta y dice: aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. El mismo que años después decía: soy un inútil, pero voy a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo me acordé que fui yo, libremente, que dije: Señor, aquí me tienes, utilízame. Es el acto de primer amor, y ese acto, iglesia, no se puede apagar. No se puede apagar. No lo vamos a leer, pero en Apocalipsis dice: hoy tú eres una iglesia perfecta, eres una persona increíble, qué bien tus hechos, qué bien tu servicio, qué bien tu comedor social, qué bien con las mujeres, qué bien con esto, qué bien que ayudas, qué bien que hablas, qué bien, pero tengo una cosa contra ti. Te has olvidado de tu primer amor. Te has olvidado de tu primer amor. Isaías lo tiene que recordar. ¿Cuál fue mi primer amor? Cuando yo le dije: Señor, heme aquí. Heme aquí. Y vuelve a poner a Dios en lo primero. ¿Por qué? Porque, miren, ni la dificultad, ni la apariencia de derrota pueden detener esto. Es vital entender que yo he sido diseñado para vivir una eternidad. Si vivo un valle de sombra y de muerte, que está bien, lo hemos dicho mucho, yo tengo que entender de que no va a durar siempre, que eso no es el final, no es mi destino, es una etapa más, que por larga que sea, no es nada comparada con la eternidad. Por eso, la segunda cosa que dice Isaías en su acción: voy a confiar en que seas tú quien me recompenses. Porque a la verdad, en esa percepción de que todo se muere, de que nadie le entiende, de que no hay respuesta, lo que está siendo llamada es su autoestima, está siendo dañada su autoestima, está siendo dañada su autoestima. Él quiere recibir también, ya que me estoy esforzando, ya que estoy predicando, ya que estoy sirviendo, caray, quiero recibir algo, pero se da cuenta que esto no es. Voy a tener que esperar, Señor, a que tú seas quien me da la recompensa. Puede que hoy mi percepción sea de muerte, pues sea de derrota, sea de final, sea de dolor. Pero si yo paso eso por el tamiz de las promesas, de la palabra de Dios sobre mi vida, ay, ay, ay. La cosa cambia, porque el valle de sombra y de muerte es real. Pero en algún momento mi realidad será otra, estaré viviendo otra realidad y será mi única realidad. Estaré viviendo las promesas de Dios en mi vida. En algún momento se te va a tener que terminar el dolor. En algún momento se tiene que terminar la frustración. En algún momento tiene que empezar mi eternidad con Dios. Es cuestión de tiempo. Isaías 26:19. Isaías 26:19. Ya vamos terminando, Pero los que mueren en el Señor, dice, ¿qué dice? Vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Esto lo dice Isaías. A veces cuando estoy con mis papás, y mis papás ya empiezan porque están cansados, les duele todo, y a veces dicen: ay, yo me quiero morir, me dicen a veces. Y si no te lo dicen, te lo hacen entender. Pero hay paz en sus corazones porque se van con el Señor. Porque la muerte es un proceso, es un paso más en la vida. Yo solo puedo ver muerte, puedo ver, pero eso es una mentira. Solo es un paso más para un escogido de Dios. Y al final la muerte se convierte en vida eterna.
estar cansado y derrotado, te puede llegar a pensar que el enemigo es más poderoso que tu Dios. Pero es una percepción no reflexionada. Es una percepción equivocada. Puedes llegar a pensar que la dificultad es imposible de superar, pero es una sensación errónea. Puedes llegar a pensar que la tormenta es tan potente que te va a matar, pero te olvidas que la vida y la muerte están en manos de tu Señor. Yo solo sé, iglesia, que el derrotados como Isaías, que llegan a clamar y a decir si vale la pena creerle al Señor, un día se levantarán. Yo solo sé que la tormenta se calmará. Es cuestión de tiempo. Y sé que el enemigo huirá. Que por oscuro que sea el presente, por lejos que quede hoy de mi futuro, yo solo puedo decir que la luz va a inundar todo lugar. Que hoy hay gente que no quiere creerle a Dios y que habla mal de Dios y que huye de Dios, pero que un día estarán arrodillados delante de Dios. No les va a hacer falta creer porque lo van a ver. Pero para aquellos que le han creído a Dios, y es algo muy importante en nuestras vidas, saber que no es que sea inútil, es que es vital seguir llevando la esperanza a todo aquel que nos envuelve. Que nuestra luz al final será como ese rocío para los muertos. Los que viven en oscuridad, los que no respiran espiritualmente, los que no creen, van a ser como un rocío de vida para ellos. Que la luz que viene a través nuestra, y hemos predicado de la luz, lo va a inundar y empapar todo. Porque es la única respuesta. La luz ocupa todo lugar, porque la oscuridad no es real, es mentira. Esa es la única realidad posible, iglesia. Por eso, y aquí ya termino, y deseo que le haya gustado, pero que lo empiece a ver con todas las prédicas que estamos predicando. Si usted no guarda memoria ni nota, lo siento por usted, porque se está perdiendo un mensaje de Dios. Pero la percepción, sé la que es, porque estamos todos en el mismo contexto. La reflexión ya no es la misma, porque cada uno reflexiona desde los principios que cree. Si tu Dios es pequeño, pero si tu Dios es el Todopoderoso. Pero sí, Isaías también respondió como todos: soy un inútil, no sirvo, me he vuelto a equivocar, bla, 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 lo que quieras, pero tú reflexiona. Porque una buena reflexión te llevará a tomar la mejor acción. Poner a Dios lo primero. A seguir adelante. A esperar que ese valle de sombras se termine. A que empiece realmente el tiempo de la promesa. A que la luz que tú emites siga ocupando oscuridad, a poder traer vida a aquellos que hoy están muertos en sus esperanzas, en sus pecados, en sus creencias. Que el mundo puede parecer que va todo al revés, pero el mundo no es nada. Una palabra de Dios lo creó y una palabra de Dios lo puede destruir. Tan solo hemos sido puestos para que entendamos cuál es nuestro propósito y que vale la pena vivir esta aventura mucho más allá de lo que percibimos y sentimos. Amén. Pónganse en pie porque vamos a terminar con una oración. Padre, te amamos. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, lo que tú nos enseñas. No son palabras wow, pero son palabras que necesitamos saber, que nos protegen del enemigo, nos protegen de la tormenta, nos protegen de las mentiras y nos invitan a que reflexionemos. No queremos crédulos tontos,
Queremos gente que reflexione, que valore, que entienda y que decida ponerte en el primer lugar, que decida que valió la pena dar el primer paso, valió la pena creerte, que ese primer amor hay que avivarlo para que siga siendo la gasolina de nuestra vida, que a pesar de nos errores o mentiras, bueno, hay que levantarse y seguir adelante, sabiendo que todo está por hacer y que el tiempo de tu iglesia, que empezó hace 2000 años, sigue ese proceso hasta llegar un día y ser la novia preciosa que tome su lugar junto a ti, allí en el cielo. Gracias por nuestras vidas, gracias por cada problema, gracias por cada no, porque nos ayudan a madurar, a crecer, a fortalecernos y a seguir adelante. Ten compasión de aquellos que no entienden, ten compasión de aquellos que diciendo que creen en ti, te empequeñecen, desesperan, se asustan, abandonan, se equivocan. Ten compasión. Ayúdanos, oh Padre, a seguir adelante. Ayúdanos a entender el carácter de Isaías. Ayúdanos, Padre, para que también nosotros podamos seguir creciendo y algún día decir: Señor, un día te dije, heme aquí, y hoy tú me dices, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Has cumplido con todo, entra en el reino de tu Señor. Gracias, Padre, a ti sea la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén.